Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Sí! 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 Buenas. Os preguntaréis, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tan feliz o por qué tan eufórico? Pues por tres cosas. La primera, este mes como autónomo me sale devolver, una cosa que en los trimestrales sobre todo suele ser bastante extraño, la verdad sea dicha. Pero bueno, aparte de eso, en lo que compete al contenido del canal, lo que tenemos es precisamente novedades importantes para Crimson Desert, una actualización bastante tocha corrigiendo algunas de las cosas de las que más se ha podido quejar la gente, algunos puntos claves de hecho. Lo vamos a ver ahora al principio de este vídeo porque luego de eso tenemos que ir con el tercer punto, una semana relativamente tranquila de lanzamientos, pero lanzamientos también bastante apetecibles. Algunos lanzamientos están bastante chulos y bastante buenos, así que vamos a repasar como cada lunes un poco esos videojuegos que tenéis que tener presentes, incluyendo alguna expansión de contenido, por supuesto, porque puede ser una semana muy relajada. Una semana de hecho propicia para jugar a Crimson Desert, ya que es un videojuego que vamos a tener para muchas horas y para muchos días, y que de hecho pues acaba de lanzar su segundo parche después del lanzamiento. En este caso un parche con correcciones bastante importantes. Por ejemplo, en el caso de los usuarios de PlayStation 5 pues se ha solucionado ese problema que te sacaba del videojuego una vez abrías el mapa en el menú de inventario. Ahí pues muchos usuarios veían que el videojuego pues se les escapaba de las manos básicamente, y en fin, pues ahora eso no debería de seguir pasando, aunque hay otros fallos en consola que todavía no se están solucionando, sobre todo gráficos. Por otra parte, cosas importantes, por ejemplo, se ha añadido el cofre de almacenamiento. Este ya estará disponible en el campamento, algo que la verdad no tenía ninguna clase de sentido que hasta la fecha no estuviese a nuestra disposición. Ahora comentamos un poco más acerca de ese asunto, porque hay más cosas, como por ejemplo, más puntos de viaje rápido en todo el mapa. Luego tenemos que, por ejemplo, se ha reducido un poco la dificultad en determinados aspectos, como por ejemplo, los minijuegos del pulso o también de los tiros con arco. Debo decir que los minijuegos de pulso eran, la verdad, bastante desquiciantes por momento, pero bueno, lo que son los jefes también han tenido pues una rebaja de dificultad, ya que algunos estaban bastante desbalanceados y sobre todo son jefes de la historia principal. Los jefes secundarios parece que no se han tocado, porque eso es una cuestión de que llegues antes o después de un momento determinado. En ese sentido pues no sé hasta qué punto los han tocado más allá de eso, pero hay una rebaja considerable en algunos aspectos. Luego, por ejemplo, el tema del casco. Un casco que te tienes que poner para ver ciertos recuerdos que hay durante ciertas misiones de historia. Eso se te va a equipar de manera automática, para que no tengas que estar navegando entre menús y volver a equiparlo, para así poder completar ciertas misiones. También hay alguna mejora en los controles, aunque eso ya lo pondrán más adelante. En esta actualización, por cierto, también se incluye una mejora en los alimentos. En este caso, algunos alimentos que prácticamente era imperceptible la cantidad de vida que te podían curar, ahora sí se puede notar un poco más. Los que ya te curaban bastante, pues esos parece que siguen más o menos igual. He estado leyendo un poco en foros a ver la respuesta de esta actualización y parece que es eso, sobre todo alimentos muy menores, los típicos que puedes recoger en cualquier parte, que a veces comías y te preguntabas si realmente te había curado algo. Pues eso. Luego, por otra parte, hay una mejora de respuesta en el salto. A veces los saltos de manera directa eran un poco imprecisos, a veces pues no respondían del todo bien. También parece ser que lo que es la respuesta en la interfaz, en la navegación de menús se ha mejorado, porque a veces daba la sensación de que navegabas de un menú a otro y es como que le dabas al botón pero no terminaba de responder al momento. Bueno, pues todo eso se ha mejorado, la calidad de vida ha subido bastante. Y luego aparte de eso hay una bastante curiosa. En esta actualización viene una mejora y es que el caballo, cuando tú lo llamas, cuando pegas un silbido para que aparezca y poder montarte en él, ahora el caballo se te acerca directamente a ti.
Y alguno se preguntará, ¿qué pasa? ¿Que antes no? Pues había ocasiones en las que llamabas al caballo y se quedaba como muy atrás. A mí esta parte de la actualización me parece un poco tontería. Te acercabas y ya está. Tampoco es que se te quedase 1 kilómetro más para arriba, ¿vale? Pero sí que es cierto que a veces era un poco molesto, sobre todo cuando ibas a una misión de historia y uno de tus compañeros o lo que sea se montaba en caballo, te tenías que montar tú, lo llamabas y lo veías que se ponía pues unos cuantos metros más atrás, y ahora pues lo dicho, se te acerca bastante más. Son tonterías aquí y allá, pero que desde luego necesitaban una actualización. Aunque sean cosas menores, el videojuego acaba de ganar un montón en calidad de vida general. Y sobre todo y principalmente, bajo mi punto de vista, lo más interesante de esta actualización, lo del maldito cofre. El cofre de almacenamiento para mí es que era antinatural que no estuviese en el mismo lanzamiento del videojuego, porque es que yo ya sabía que en este videojuego tú no tenías ese cofre de almacenamiento. Lo vi en noticias, lo comenté aquí en el canal, en los vídeos de actualización de novedades y todas esas cosas, vale. Pero claro, luego es que cuando juegas y llegas al campamento este que formas tú para tener una especie de punto de partida y realizar todas las misiones, te encontrabas con que había un cofre. Yo de hecho me extrañé y dije, mira, pues a lo mejor lo han incluido de lanzamiento. No, ese cofre era curioso. Podías recoger objetos que había dentro, pero no podías guardar nada. Y es un cofre tuyo, no es un cofre de estos que te encuentras básicamente por el mapa para llevarte un objeto o cualquier cosa. No, es un cofre tuyo. Y resulta que podías recoger objetos de dentro, pero no guardarlos. Y es que va un poco contra natura. A nivel de programación, desde luego, hay cosas ahí que tenían que mejorar. Y esto, yo también pienso una cosa. Yo creo que todo esto se pensaba lanzar con el propio videojuego, el mismo día. Pero lo están metiendo mediante parches de actualización, porque a mí me da la sensación de que esto no se ha empezado a trabajar ahora, sino que esto ya es un trabajo que venía de antes, simplemente pues que no han llegado a tiempo y ya está, es la sensación que me da. Hay otras cosas que sí son de la comunidad, hay otras cosas que son quejas específicas que se le ha hecho al estudio y lo están arreglando poco a poco. Pero es que esto es lo que tenéis que tener en cuenta, la gente no se quejaba por quejarse de este videojuego. Yo hay cosas como el tema de la dificultad que en lo personal no lo entiendo, porque es un videojuego que a mí en cuanto a dificultad no se me está haciendo para nada cuesta arriba, no me está haciendo un desafío de estos que digas que es insalvable ni mucho menos. Hay algún jefe que a lo mejor he repetido una vez o dos, ya está, más allá de eso no, pero es que la calidad de vida en múltiples aspectos tenía que mejorar sí o sí en este videojuego y lo están consiguiendo, y a futuro va a ir para mejor este título que desde luego tiene mucho que aprovechar. Estaremos atentos. Pero oye, si no os interesa Crimson Desert, pues os aviso de que esta semana tenemos unos cuantos videojuegos que van a ir llegando. Por ejemplo, es el caso del título que estáis viendo en pantalla, Life is Strange Reunion, un videojuego que estará disponible a partir del próximo día 26, tanto en Xbox como en PlayStation 5, además del mundo del PC. Más adelante, este mismo año también llegará para Nintendo Switch 2, videojuego que en este caso concluye la historia de Max, protagonista del primer videojuego y que luego pues tuvo ese Life is Strange Double Exposure que también tenemos analizado en el canal. Aquí se pone punto y final, según parece, a esa historia, tenemos ese reencuentro, tenemos esa reunión de personajes importante y bueno, pues el desenlace dependerá de las decisiones que vayas tomando, porque sí, será el clásico videojuego de esta saga de toma de decisiones que alteran un poco el transcurso de los acontecimientos y que seguramente incluso dé para jugarlo más de una vez. Dentro de poco pues podemos ver qué tal va quedando todo. Ese mismo día 26, los amantes de la conducción y sobre todo de los arcades tenéis una cita con Screamer, un videojuego que en este caso es de carreras, pero con estética anime, un videojuego que de hecho llama bastante la atención si lo veis en movimiento. Es el clásico videojuego arcade de toda la vida, donde no tienes que preocuparte demasiado de temas relacionados con la simulación, sino que básicamente es conduce a toda velocidad, arrasa con todo lo que tengas por delante, echa unas carreras épicas a lo largo y ancho de toda una gran ciudad, aparte otros mapas fuera de ella que también te vas a encontrar. Pero bueno, es un videojuego bastante llamativo, todo se ha dicho, estará disponible para consolas Xbox, PlayStation 5 y también para el PC. Un título que ya han salido algunos análisis, lo han puesto la verdad que bastante
bastante bien, hay cosas bastante más que rescatables de este videojuego, otras que seguramente se os queden un poco cojas, pero bueno, nunca está de más tener alternativas y cuanto a lo que es el arte visual ha quedado, la verdad, un resultado bastante chulo, todo se ha dicho. Pasaros a echarle un vistazo. También tenemos un nuevo contenido, no estrictamente para un videojuego nuevo, pero sí para un videojuego muy querido. Se trata de Super Mario Bros. Wonder, título lanzado, si no me falla la memoria, allá por el año 2023 y que en este caso pues recibe su primer DLC. Un DLC que nos permitirá jugar con Estela o Rosalina, según prefiráis mencionarla en cada país del mundo. El caso es que te trae pues también por supuesto una nueva zona para disfrutar tanto solo como en compañía. En este videojuego por supuesto se mantiene la opción cooperativa local si preferís jugar con amigos a determinadas secciones. Pero bueno, esto no viene por casualidad el próximo 26 de marzo, ya que es el mismo día que llega la versión de Nintendo Switch 2. Podrás actualizar el videojuego base si te lo compraste para la primera Nintendo Switch o te puedes comprar directamente esta nueva versión. El contenido será de pago, por supuesto, valdrá la pena o no, eso ya lo tendréis que valorar vosotros mismos, pero bueno, siendo un videojuego de Mario generalmente esto siempre se ha trabajado bastante bien. Al día siguiente tenemos espacio para un par de recopilatorios bastante chulos. Uno de ellos es de Mega Man Star Force Legacy Collection. Aquí pues no solamente vamos a tener un recopilatorio sin más, sino que tendrá pues algunas mejoras visuales, tendrá también algunas actualizaciones de contenido, etcétera, etcétera, con respecto a las versiones originales de todos los videojuegos englobados. Como digo, para todas las plataformas durante el próximo día 27 lo vamos a tener a nuestra disposición. Pero no se queda ahí, porque también llega la Marvel Maximum Collection, un recopilatorio de videojuegos de los años 90, un recopilatorio que Dios sabe que me voy a acabar comprando, porque se trata de una serie de videojuegos bastante queridos, sobre todo si tenéis ya unos buenos añitos a vuestras espaldas. Además, también vienen con ciertas mejoras visuales en algunos aspectos, ciertas ayudas adicionales, también tienen los típicos componentes para poder ver las músicas de cada nivel y ese tipo de cosas que tanto nos llaman la atención. Como veis, una semana relativamente tranquila, no es la típica semana loca de super lanzamientos, pero sí hay títulos bastante interesantes y bueno, también algunos de ellos son bastante cortos y se pueden compaginar con otros videojuegos que ya estáis jugando. En la caja de comentarios de hecho me podéis dejar si alguno de los títulos que acabo de decir os llama la atención para comprarlo de lanzamiento o más tarde, y si también vais a dedicarle tiempo a ellos o si vamos a dedicarle más a videojuegos que tenemos de semanas anteriores, que son bastantes, todo se ha dicho. Vale, ahora vamos a hablar de un videojuego que se lanza más adelante este mismo año, solo que todavía no tenemos una fecha concreta. Halo. Sí, el remake del primer videojuego. Un remake sobre todo y principalmente dedicado a la parte gráfica, visual. También se ha mejorado un poco lo que es el tema del manejo, optimizándolo para que se sienta más moderno, más cercano por ejemplo a Halo Infinite. Y eso pues desde luego va a hacer que la experiencia sea muchísimo más inmersiva, además de que te trae nuevo contenido de historia. Pero la cuestión es que este videojuego, repito, todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta y hace poco lo que pudimos saber es que el título iba a lanzarse durante el verano, según comentaban algunos de los filtradores habituales. No sé si fue Tom Warren, esto lo comentamos aquí en el canal, pero ahora mismo no recuerdo cuál fue la fuente principal y era de las habituales de confianza, ¿vale? De los que si te dicen algo tienes que sentarte y escucharlo atentamente. Bien, dicho esto, los últimos rumores apuntan al mes de junio. Y esto a mí la verdad que me tiene la cabeza un poco volada, porque es como muy próximo. Entiéndase que Halo, seguramente la próxima vez que se vuelva a mostrar, será en el evento de Xbox del mismo mes de junio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que sería muy pocas semanas después. Yo no creo que se les ocurra la locura de lanzarlo a modo de sorpresa, porque Halo sí es un videojuego de grandes masas, o sea, ese videojuego necesita tiempo de promoción para que se venda por todo lo alto. Y entiéndase que también estás llevándolo a otra plataforma, como es el caso de PlayStation, así que tienes un poco que concienciar a la gente de esa comunidad de que Halo ahora sí llega para su consola. Ahí tienes que hacer un buen aparato de marketing, tiene que haber una buena distribución también a nivel físico, digital, y entiendo que eso suele llevar tiempo, salvo que se les ocurra hacer un evento antes de eso, que lo dudo. Yo creo que el próximo gran evento de Xbox será el de junio y ya está. Bueno,
A eso apunta el rumor. Yo incido que me parece bastante loco. Quizá junio, agosto, incluso septiembre serían pues un poco más lógicos, ¿no? Que te lo anunciasen en junio y que luego pues en septiembre dijeras aquí está el videojuego. Y ya pues habría luego mucho espacio para Fable, para el Gears y cosas un poco que nos tengan todavía que sorprender con ellas. Como por ejemplo es el caso del Minecraft Dungeons 2, que se acaba de anunciar, solo que tampoco tiene fecha concreta. En fin, ya lo iremos viendo, pero esto es lo que dicen los rumores y os lo traslado. Hablando de rumores, para cuando llegue el verano posiblemente hayamos tenido un anuncio bastante importante acerca de la saga Dragon Quest. Sí, una saga de videojuegos que tiene ya anunciada desde hace tiempo su 12ª entrega, pero de la cual no sabemos absolutamente nada. Pues apuntaros esto, próximo día 27 de mayo. Día de Dragon Quest. Ese día, según apuntan varios informadores, parece ser que se va a revelar la fecha de lanzamiento de este videojuego, aparte de, por supuesto, el consiguiente vídeo mostrándolo en movimiento. Esa fecha no estaría demasiado lejana en el tiempo, sería para el próximo año 2027, de cara al verano precisamente. Vamos, el anuncio sería prácticamente entrando en el verano y el videojuego saldría un año después. Un título que estaría disponible para todas las plataformas, al menos según parece, y de hecho hay detalles adicionales a todo esto. El videojuego estaría situado en el mismo universo que Dragon Quest IX y Dragon Quest X. Solo que los acontecimientos serían anteriores, serían unos acontecimientos previos, sería como una especie de precuela de esos dos videojuegos, al igual que por ejemplo sucede en el caso de Dragon Quest 3, un videojuego que está situado antes de los dos primeros, cronológicamente. Y bueno, pues parece ser que el videojuego se va a desarrollar en torno a lo largo de varios años, no sería todo situado en una misma etapa, sino que serían pues unos 70 años a lo largo de los cuales vamos a vivir una historia, y sería también pues mecánica de sistema por turnos. Dragon Quest seguiría respetando eso, no se van a volver locos y parece que el videojuego va a seguir un poco en esa línea. A nivel visual entiendo que se parecerá mucho a Dragon Quest 11, por ejemplo, o sería un poco más en esa línea editorial. Y aparte de todo eso también habría algunos sistemas nuevos añadidos, lo que es el arte visual, por cierto, también tendría la firma de Akira Toriyama, que antes de su fallecimiento pues obviamente ha trabajado con este videojuego con los personajes, aparte de las creaciones que ya tenía. Hay otro rumor que se ha publicado en redes sociales en las últimas horas que habla de que Dragon Quest 11, estáis escuchando bien, el 11 tendría un remake. Yo en lo personal, cuando he visto esa noticia, pues no sé, a día de hoy la industria son capaces de esto y demás. Pero yo lo que tengo entendido es que no es eso. Yo lo que tengo entendido es que es una actualización a versión de nueva generación. Es decir, Dragon Quest 11 ya está disponible en todas las consolas, pues para PlayStation 5, para Xbox Series y para Nintendo Switch 2 habría una versión dedicada, con algunas mejoras visuales y también, por supuesto, algunos añadidos de estos que le suelen poner a los videojuegos de esta compañía. Como hacen con Final Fantasy VII y todo eso, pues algo parecido. Eso es lo que yo tengo entendido, pero bueno, os traigo la información y que cada uno piense lo que quiera. Pero en la caja de comentarios me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de este asunto y todo lo demás que hemos abordado y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.